era Raúl Scalabrini Ortiz? ¿Quién era Raúl Scalabrini Ortiz? Es una pregunta muy amplia. En primer lugar, era un entrerriano, nacido por lo tanto en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, un panza verde, hijo de un inmigrante italiano de vieja data, ya instalado en la sociedad entrerriana y casado con una Ortiz, una muchacha de las clases decentes, de las clases patricias de Entre Ríos. Una chica bien. Lo que en ese momento se podría decir una chica bien de provincia. Estamos hablando de fines del siglo XIX, estamos hablando de 1880, 1890, por ahí. Y en ese hogar, un hogar establecido, un hogar de cierta prosperidad económica, nace Raúl Scalabrini Ortiz. ¿Y sus estudios? ¿Qué estudia? ¿Cómo se cría Raúl? Él estudia agrimensura, él era agrimensor. Él era agrimensor y ejerció durante muchos años la profesión de agrimensor. Profesión que ya en esa época tenía mucha importancia porque tenía que ver, digamos así, con los títulos de propiedad de las tierras, de las estancias, el establecimiento de los límites entre las distintas estancias, los alambrados y todo eso. Como tenía que ver, y sigue teniendo que ver la agrimensura, con la planificación de nuevos caminos y de las líneas férreas. Entonces era una profesión que tenía amplias posibilidades de trabajo. Ya de chico sabía cómo se repartía la tierra. Ya de chico sabía cómo se repartía la tierra, podemos decir, y podíamos decir también que ya de chico sabía que la pampa era ancha y ajena. Pero digamos, él no se prepara para lo que después los argentinos conocimos de Raúl Scalabrini Ortiz. Él viene a Buenos Aires y su mayor interés es la literatura. Él se inicia a la vida pública, por así decir, como escritor de un género entre el ensayo y las reflexiones personales. Era un hombre no muy alto, en total es un hombre no muy alto, que en la novela Adán Buenos Aires, uno de los miembros de la pandilla que acompaña a Adán Buenos Aires en esa caminata en busca del neocriollo, es un tipo llamado el Petizo Bernini. Es un petizo que clama a lo largo de toda la novela por la legalización de los prostíbulos y otros reclamos de tipo municipal. Ese personaje, el Petizo Bernini, en la novela de Leopoldo Marechal, es Scalabrini Ortiz. Reclamaba los prostíbulos. Reclamaba en la novela, hay que ver si eso es cierto. ¿Era mujeriego Scalabrini? No lo podría decir. No, creo que no. Creo que no era un hombre mujeriego. Él tuvo una familia muy constituida, muy sólida, 2 hijos. Y no me da la impresión que en su vida adulta haya sido un hombre mujeriego. Pero estamos hablando de un muchacho que cuando comienza Marechal a escribir esta novela y que Marechal ubica en la década del 20, Raúl era un muchacho joven. Eran amigos. Eran muy amigos porque formaban parte de ese mundo intelectual vinculado a Martín Fierro, al grupo Martín Fierro, y en el que, como te digo, Scalabrini llega a resaltar y llega a sobresalir, obteniendo inclusive un muy importante premio en esa época, que era el premio municipal, por su libro El hombre que está solo y espera. Es un libro que sale publicado ya entrada la década del 30, pero en cuya preparación y cuya escritura le había tomado a Raúl gran parte de la década del 20. ¿Qué es lo que quiere decir Raúl con el hombre que está solo y espera? Bueno, es una reflexión sobre la angustia del hombre ciudadano en un país que no tiene un destino muy claro. Es una reflexión
aislamiento que está el individuo en la gran ciudad. Hay en esto mucho quizá de recuerdos y extrañezas de su Entre Ríos natal. Hay un cierto impacto en el distinto tipo de vida que tiene una gran urbe comparado con el carácter más bucólico de una provincia como Entre Ríos. Es una reflexión sobre el hombre argentino y esa especie de ausencia de finalística, una ausencia de rumbo hacia donde se dirige ese argentino. Es un hombre angustiado por la falta de objetivos de destino. Es una de sus primeras preocupaciones, ¿no? Después de ser un gran militante. Claro. ¿Cuándo empieza su inquietud? Bueno, acá el punto es interesante. La primera preocupación de Raúl, como te digo, su primer vocación es la de literato, la de escritor, cosa que hace excelentemente bien. Pero en la década del 30, él hace un viaje a Alemania. Es un viaje de estudio. Era costumbre estudiar. Bueno, La familia que podía. en esa época, el viaje a Europa era para todo joven, ya no de clase alta, sino de clase media, con ciertas ambiciones literarias y con ciertas pretensiones de universalismo. Era casi ritual un viaje a Europa. Marechal, para tomar un hombre de la misma época que ya hemos mencionado, Marechal, ni bien cobra un premio municipal de poesía por uno de sus libros, lo primero que hace con ese premio es que manda un viaje a Europa y se pasa todo el año en Europa. Cosa parecida hace Scalabrini. Ahí comienzan sus preocupaciones más vinculadas a lo económico y a lo político. En Alemania se le despierta una nueva vocación, un nuevo sentido a su vida, que es la de indagar sobre su propio país, sobre la situación económica, política de su propio país. Y es ahí donde se le despierta el interés por analizar y estudiar lo que era quizás el punto central, el núcleo de la realidad argentina como país semicolonial dependiente de Inglaterra, que era el tema de los ferrocarriles. Es en Europa. Por largarse, porque no me acuerdo ni lo que está. Alemania, Raúl viaja un tiempo a Alemania y ve otra realidad y piensa a su país. Y comienza a reflexionar sobre su país. Y se le despierta una verdadera pasión. Era un tipo apasionado. Lo que le gustaba y lo que le interesaba de verdad, para dedicarle la vida a eso. Vuelve entonces y se mete en el tema de los ferrocarriles. Y se mete en otro tema que también era una especie de misterio insondable en la época, que era la presencia británica en la economía y en la política argentina. Yo siempre digo
era un país donde los transportes, la electricidad, la energía eléctrica en general, los puertos, la flota con que transportábamos nuestros productos a Europa y el único comprador que teníamos de nuestros productos, todo eso era de Inglaterra. Era un país que se había integrado, bajo la forma de la División Internacional del Trabajo, se había integrado al sistema inglés, al sistema británico, como productor de materias primas, fundamentalmente de alimentos. Ese era el país que canta Lugones en su oda a los ganados y las mies. Un país donde la única perspectiva económica era la que proporcionaba la actividad agropecuaria, bajo la forma de grandes extensiones territoriales, donde no existía el pequeño chacarero que conocemos en la economía agropecuaria de Estados Unidos, de Canadá o de Australia, sino que eran grandes extensiones territoriales, latifundios, que producían a muy bajo costo la mejor carne del mundo. Y que por lo tanto, como producían la mejor carne del mundo a muy bajo costo, gozaban de una renta diferencial muy grande. Sobre la base de esa renta diferencial, esos sectores construyeron los palacios, los hoteles, la arquitectura de la Argentina de principios del siglo XX. Y el tren era el transporte. Y el tren era el transporte orientado y estructurado a la manera de un embudo para sacar del país toda la producción de materias primas del país hacia el puerto de Buenos Aires y embarcarlo en una flota inglesa a Liverpool o a los puertos ingleses en general. ¿Y esto que era una normalidad para la sociedad? Y esto que era una normalidad, una evidencia, que es así, no puede ser de otra manera. Scalabrini toma la pastillita roja y descubre que esto es una situación de dependencia semicolonial, que el país no es soberano, que el país no puede decidir por sí mismo cuál debe ser su actividad económica y hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos, que todo el sistema de los servicios está en manos extranjeras, que los transportes de ferrocarriles, pero también los transportes urbanos en las grandes capitales, en Buenos Aires y Rosario, son extranjeros. Y descubre que eso que se consideraba un país soberano no lo era. Y lo denuncia. No solamente lo denuncia, que podría ser una cosa altisonante, lo investiga, lo estudia. En ese momento, Scalabrini Ortiz, ¿cómo era visto? Era muy raro esto, era muy raro, muy raro. Unos pocos hombres en la década del 20, Manuel Ortiz Pereira, entre ellos, un extraordinario investigador político, que es el que en realidad encuentra el meollo, inicia el descubrimiento de esta dependencia del Imperio Británico, y posteriormente Raúl Scalabrini Ortiz, comienzan a ver esto, pero eran considerados bichos raros, eran considerados como los de la Matrix. ¿Qué están diciendo? Que así estamos bien. Exactamente, exactamente. Un partido radical. Un partido radical ya en la década del 30 alvearizado, que ha perdido el empuje plebeyo y nacional de don Hipólito Yrigoyen, que ha muerto. Un partido radical integrado al sistema, al régimen, a la concordancia, como se le llamaba en aquella época. Un partido conservador que se impone en las elecciones por el fraude considerado en aquel entonces por el adjetivo de patriótico. Un país sojuzgado donde inclusive los medios de prensa de la época, los más importantes de la época, también están vinculados a todo ese sistema inglés. Los grandes anunciantes son ingleses, digamos, las grandes... Los medios de comunicación al servicio del poder. Es conocido eso. Eso se ha visto de alguna que otra vez. Ahora, Raúl Scalabrini Ortiz quería ser escritor. Quería ser escritor y abandona una promisoria carrera, una muy promisoria carrera. Él podría haber llegado a ser un escritor. En esa época la carrera de escritor era una carrera para los sectores de clase media, era una carrera de gran prestigio, de mucho más prestigio que
ahora. Ser un escritor de renombre era tener asegurado de por vida las páginas de La Nación, las páginas de la prensa, ser colaborador de estos diarios, cobrar regularmente por ello. Una vida, digamos, regalada. Si no regalada, una vida cómoda. Él renuncia a ese destino de escritor, de literato, digamos, de literato del régimen, para dedicarse a escribir con su gran habilidad como escritor, porque era un buen escritor además. Utiliza esa habilidad de escritor para investigar y denunciar el sistema semicolonial impuesto por Gran Bretaña en connivencia con la oligarquía argentina sobre la región. A eso le dedica la vida. ¿Y Corrientes y Esmeralda qué significa? Corrientes y Esmeralda es la esquina paradigmática del hombre que está solo y espera. De ese libro inicial de Raúl, él ubica que ese hombre sin destino, que no sabe a dónde va, que deprimido y angustiado por esa falta de destino, se ubica de alguna manera paradigmáticamente en una esquina que sintetiza a todo Buenos Aires, que es la esquina de Corrientes y Esmeralda. Que hay un tango que amainaron guapos las patotas bravas. ¿Te acordás? Cuando compadrito los calzó de cross. Es un tango que remite a Corrientes y Esmeralda, una esquina, yo diría, en donde se concentra la porteñidad popular de la década del 20 y del 30. Una década de mucha desocupación y me hace acordar de Cepolín cuando también escribe El Cambalache, claro. Es contemporáneo. Es contemporáneo, lo de la etapa de Cepolín, sí, es de la década, finales de la década del 20, principios de la década del 30. Es un Buenos Aires que conoce por primera vez, o un país que conoce por primera vez la desocupación. Quiero decir, la desocupación en el interior del país era endémica. El interior del país no tenía entonces, en la década del 20 o la década del 30, la presencia y la importancia política y económica que tuvo a partir de 1945 hasta la actualidad. El interior del país era un interior muy empobrecido, con muy pocos horizontes. Basta leer, por ejemplo, una novela de Manuel Gálvez, la maestra Normal, ambientada en La Rioja de 1918-19, para darse cuenta del grado de postergación, de atraso, de falta de modernidad del mundo de las provincias del interior del país. Esa situación dura hasta la década del 40. Entonces, el año 29 y 30 ven crecer los desocupados y sobre todo comienza la inmigración interna de desocupados del interior del país que ya no encuentran posibilidad de subsistencia en las provincias y comienzan a migrar hacia Buenos Aires. Un momento de desesperanza. Es un momento muy triste, muy negro, es un momento de desesperanza que los versos de Discépolo expresan de una manera muy clara, en negro sobre blanco, en una ciudad que hasta ese momento no había conocido esto o aparentaba no conocerlo. Buenos Aires era hasta entonces una de las ciudades consideradas como de mayor expectativa en el mundo. Era una ciudad que había crecido con una enorme velocidad, era una ciudad muy bella, comparable en sus cánones de belleza a las históricas ciudades europeas como París o como Londres, con una clase aristocrática u oligárquica de un altísimo consumo, que se daba el lujo de viajar a Europa una vez al año con la vaca para tomar leche fresca en el barco, y que de golpe ve aparecer oleadas de gente famélica, de gente sin casa, de gente sin trabajo, que también está muy bien expresado en los cuadros de Berni con respecto a esa época. Y cuando Raúl Scalabrini Ortiz hace la investigación y denuncia el modelo y denuncia la situación de los ferrocarriles, ¿lo escuchan? Muy poco.
muy poco. No es, si vos viste Matrix, vos viste que no alcanzan con denunciar que eso es toda una trampa ideada por las máquinas, que hay que luchar y lograr apoyo y buscar nueva gente que entienda esa situación. A Raúl le pasó más o menos lo mismo. En la década del 30 eran, como te digo, un puñado de intelectuales, un puñado, 5, digo 10, pero eran un puñado de intelectuales los que veían el país de esta manera. En ese momento tiene lugar un hecho que también va a tener mucha trascendencia en la vida de Raúl y en la vida política argentina, que es la creación de Forja. Un grupo de jóvenes, dirigentes radicales, irigoyenistas, rompen con el Partido Radical cuando el Partido Radical se integra a la concordancia con el régimen conservador y fundan Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina. En realidad buscan ese anagrama para poder poner Forja, recordando una frase que había usado Hipólito Yrigoyen en algún momento, que decía un país, decía Yrigoyen, un país que se disuelve es como un taller de forja, queriendo explicar en esto que la decadencia de un país encerraba dialécticamente su capacidad de reconstruirse. Entonces, haciendo mención a ese discurso de Yrigoyen, le ponen Forja. Y Forja se constituye en una de las fuerzas políticas principales en la tarea de denunciar, de investigar y de denunciar las relaciones ocultas entre la estructura oligárquica argentina y el imperialismo inglés. Scalabrini se acerca a Forja, se hace muy amigo de Arturo Jauretche, una amistad que dura a partir de ese momento toda la vida. ¿Estamos hablando del 34? Estamos hablando del 34-35, efectivamente. Aunque Scalabrini no integra Forja, porque los forjistas que eran de origen radical consideraban que para ser de Forja había que ser radical. ¿Y Scalabrini? Y Scalabrini no era radical. Él no era radical, no tenía afiliación política, no tenía ninguna afiliación política. Y te diría más, nunca tuvo filiación política. Y nunca fue afiliado a ningún partido. Y no era radical porque él veía que el radicalismo era un partido que pertenecía a un mundo preindustrial que a él no le interesaba, que a él no le representaba. Entonces peleaba o discutía con Jauretche diciéndole que había que sacar la condición de radical para ser miembro de Forja, porque eso impedía que nuevas generaciones que no habían conocido el radicalismo, que querían la transformación y la independencia del país, estaban impedidas a acceder a Forja por esta condición un tanto anacrónica en ojos de Raúl Scalabrini. ¿Y Scalabrini va a ser socialista después? Scalabrini va a apoyar decididamente el proceso iniciado el 17 de octubre de 1945. Él tiene líneas memorables sobre el 17 de octubre del 45. Es el subsuelo de la patria sublevado, dicen algunas de esas notas, frases que te las regalo, ¿no? ¿Quién quisiera escribirla? Y es una de las frases del 17 de octubre. Claro, exactamente. Es una de las frases que describe con mayor precisión el 17 de octubre. O sea que aunque no fuera peronista... Claro, exactamente. Supo captar la esencia de ese momento histórico. Y es él el que cuando Perón todavía está en algún momento, antes o después del 17 de octubre, Perón hace una reunión e invita a algunos forjistas, a los que Raúl Scalabrini les acompaña, en una reunión, en una cena, cuentan que hay en un momento el general, que en ese entonces era el coronel, habla, explica sus ideas, sus planes y su visión del mundo, y Scalabrini le manda un mensajito, escribe en una servilleta y le hace llegar a Perón un mensajito que dice: ¿y qué hacemos con los trencitos? Nada, lo tomó y después Perón, una de las primeras medidas que indican claramente el rumbo que va a tomar ese gobierno es el de la nacionalización de los ferrocarriles. O sea que la obra de Scalabrini y su investigación sirve para que después se nacionalicen
cambio total de modelo, exactamente. ¿Hacia qué modelo entonces vamos después? Claro, marca, yo diría que la nacionalización de los ferrocarriles ingleses y la creación del IAPI marcan la finalización de la Argentina como parte virtual del Imperio Británico y el inicio de una Argentina independiente con un proyecto industrial. Tenemos que bajarnos, pero hay mucho más para conocer de Scalabrini. Bajemos porque se nos va a ir el tren. No, nos debemos haber pasado. Pasamos. Claro, Bueno, ves, todo esto era inglés. Así como lo ves. ¿Todo esto era inglés? Y si vos te fijas en las construcciones originarias, vas a encontrar rastros de la vieja arquitectura inglesa que caracterizaban a todas las estaciones argentinas. Todas las estaciones argentinas, sobre todo aquellas que están más conservadas, vas a ver ese techo de madera, las vigas de madera, las puertas y todo, una construcción que es típica, si ves hoy, de las estaciones en las películas inglesas. O sea, todavía tenemos... Sí, claro, todavía se ve, eso está ahí, porque no se puede sacar. Y Es hoy los así. trenes tampoco son del todo nacionales, también están privatizados. Los trenes están privatizados, pero están privatizados los trenes, eso es una cosa que se la... Todavía tenemos que reclamársela a un presidente extranjero que tuvimos. Y algún día esto va a cambiar. Yo no sé si hoy los trenes tienen que ser nacionalizados definitivamente, pero sí tienen que ser instrumentados para que se constituyan en el eje de una política de transporte nacional. Eso lo querría Scalabrini. Scalabrini sin duda. Espérame que me voy a... ¿Qué querés? No, a él le pedí una cosa. Sobre la línea en particular. ¿Va? ¿Y esta línea existía ya en aquella época? Era el Ferrocarril Sur. Este existía, se llamaba Ferrocarril Sur. O sea que en base a esta línea está hecha la investigación de Scalabrini también. Exactamente, en base a esta línea está hecha la investigación de Scalabrini. Y fíjate vos, el que cambia los nombres de los ferrocarriles se llama Ferrocarril Sur, Ferrocarril Oeste. Y el que cambia el nombre de los trenes es Perón después de la nacionalización. Pero fíjate qué curioso que Perón, con todas las transformaciones que impuso y que logró establecer en el país, le da a los distintos trenes nombres de la historiografía oficial. Y Roca no es tanto, y Mitre, y Sarmiento, no supo, no pudo o no entendió en ese momento posiblemente la necesidad que había de ponerle a los trenes nombres que reflejasen una nueva concepción del país que los revisionistas históricos venían armando, y le ponen los nombres tradicionales, los nombres de la historia oficial. Podríamos decir entonces que Scalabrini Ortiz sí fue un visionario en lo que era el pensamiento nacional y lo que era un país soberano. Scalabrini y Jauretche son los principales pensadores nacionales del siglo XX. Sin Scalabrini y sin Jauretche, con algunos otros más, pero básicamente sin Scalabrini y sin Jauretche, es imposible imaginarse al peronismo y todo lo que vino después. ¿Algo te quedó? No, me quedó la de... en un momento le pregunto quizás el cierre más de... más de la actualidad. Sí, querido. Sí. Lo que vos me habías dicho. ¿Cómo era la pregunta que me habías hecho? No, es trazar un paralelo en lo que pensó Scalabrini, en lo que hoy es El sistema ferroviario. sistema ferroviario. Es una como... Bueno, Shapiro y pues sí. Serra. Entonces te puedo preguntar, ¿y cuándo? Dale. La última. Y cuando vemos lo que pensó Scalabrini acerca del transporte y los ferrocarriles, y vemos el ferrocarril hoy. No, el ferrocarril
hoy no son los ferrocarriles que pensó Raúl Scalabrini Ortiz. Los ferrocarriles que tenemos hoy son el producto de 30 y pico de años de gobiernos antinacionales que desmantelaron en gran parte la estructura ferroviaria argentina. Hoy los ferrocarriles, como decía antes, necesitan ser repensados, necesitan grandes inversiones y necesitan ponerse, vuelvo a decir, como eje y estructura del transporte de personas y de mercaderías en el país. Algo de eso se está hablando, hay planes, leí últimamente que hay algunas posibilidades de inversiones chinas en ese sentido, porque estamos hablando de una obra que requiere inversiones muy importantes. Incluso hay lugares en donde los ferrocarriles han sido levantados. Es decir, la mayoría de las grandes estaciones ferroviarias del interior del país se han convertido en centros culturales. Es decir, lugares por los que pasaba el ferrocarril y para los cuales el ferrocarril era el nervio central de su vida, se han ido agotando, se han ido deshilachando ante la falta del ferrocarril. Y esto ha producido un mayor aislamiento entre localidades cercanas en el interior del país. Yo te digo, estuve la semana pasada en el sur de la provincia de Buenos Aires. Entre Dorrego y Pringles hay 100 kilómetros. Tomás un auto, pasan 100 kilómetros. No hay transporte entre Dorrego y Pringles. Una persona puede nacer, vivir y morir en Dorrego y otra nacer, morir y vivir en Pringles y nunca cruzarse en su vida porque no existe transporte en esos 100 kilómetros de distancia. Esto era lo que en la visión de Raúl Scalabrini Ortiz no tenía que existir. El país tenía que estar conectado entre sí y no solamente en función del puerto de la ciudad de Buenos Aires por una red de transporte que incluyera ferrocarriles longitudinales que recorrieran el país desde La Quiaca hasta Ushuaia, para decir un ejemplo, y de carreteras, etcétera, que no compitieran, sino que colaboraran en el transporte y la vinculación interna del país. Ese sería un modelo de transporte pensado para un país nacional. Exactamente, para un país nacional y yo te diría y latinoamericano, porque nuestro ferrocarril iba hasta Santiago de Chile. Habría que volver a repensar a Scalabrini. Habría que volver a repensar a Scalabrini. A leerlo un poco. Sí. Excelente, ¿Sí? excelente, la verdad. Gracias. Muy bien. Sabés un montón, ¿eh? Mirá que le hice las preguntas. A mí me sorprendió. Sí, pero Yo sabía, ¿sabés qué? Yo sé que es una persona que habla muy bien, pero no sabía que sabía tanto de Scalabrini. Sí, porque Yo incluso ayer, acá en Confidencia iba a perder la mía, Julio. Yo lo conozco, es un tipo brillante, de Scalabrini. ¿Cómo anda? No, quédate. Ahí me salvó. ahora entendí una cosa de Alemania. Scalabrini, o sea, a Scalabrini se ve muy... Me compran una Coca-Cola, no una Coca-Cola, un agua... Coca-Cola, Sí, no. hasta ahí creo que podemos gastar. Un agua- Si me pedís un whisky, no. No, porque no lo podés, después no lo podés. No pero lo podemos hay un pasar. agua- Hay un dato en la historia de Scalabrini, que es el viaje a Alemania. Sí, No claro. se va a Londres. No, va a Se va a Alemania. Alemania. Y de Alemania, ahí ve En Alemania el ve la modelo. cosa, sí. Bueno, Porque- eso está en el libro de Galazo. Porque los Sí. entonces habría que ir a ver a Galazo. Sí, eso está en el libro de Galazo. Habría que verlo a Galazo, ¿no? ¿Y hay algún familiar? Sí, están los hijos, está Hernán y Mercedes. Ahora, si queremos profundizar en la idea del Scalabrini escritor, esto que veníamos pensando, ¿a quién podríamos consultar? ¿Sabes qué pasa? Que es muy corta En realidad él tiene un solo libro como escritor literario, que es El hombre que cruzó el Estero. ¿Él después dice algo de que le hubiera encantado seguir escribiendo? No, o se aboca a la militancia? él se olvida de esa etapa. Eso es como una etapa juvenil. Él es un muchacho que en ese momento tiene, qué sé yo, 25 años. Y la deja atrás esa etapa, no vuelve a preocuparse por eso, ni considera que fracasó en ser literato o eso. No, nunca revé esa decisión. Entonces, para conocerlo un poco más a él,
habría que llamar a los hijos. Total. Y a Galasso para saber un poco más. Bueno, Galasso es de la es el biógrafo de él, el libro de él es el más completo, la más completa biografía de Y Galasso. si charlamos de con Galasso. Horacio González para la parte de escritura de él, ¿puede ser? Yo te digo que mucho más que Mucho esto más no hay. No hay. Ok. Es decir, es que exprimir una piedra, porque no hay No se nada. dar la piedra, ok. No hay nada, de verdad. Quiero decir, hablen con Horacio, pero no hay mucho No hay más. mucho más. No hay más. No, habría que profundizar con Galasso, Con Galasso, la vinculación de Scalabrini y peronismo. Sí, total. Bueno. ¿Ves? ¿Y qué pasa con Raúl Scalabrini Ortiz durante el peronismo? Bueno, durante el peronismo, contrariamente a Arturo Jauretche, que fue funcionario en la provincia de Buenos Aires, presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires durante una parte del primer gobierno peronista, Raúl no tuvo ningún cargo público, acompañó desde el llano el proceso iniciado en 1945, escribió artículos, notas, defendió al gobierno de los ataques de sus enemigos, pero no tuvo ninguna participación activa en el gobierno como funcionario o algo por el estilo. ¿Tuvo un rol más intelectual? Tuvo un rol intelectual al que el peronismo no le daba mucha importancia y no le prestaba el interés necesario. En realidad, el destino de Raúl Scalabrini Ortiz y de los forjistas con el peronismo fue un destino bastante esquivo, porque Jauretche y el grupo de Forja entran a la provincia de Buenos Aires como funcionarios con la gobernación del coronel Mercante. Cuando el coronel Mercante entra en conflicto con Perón, la provincia es intervenida y todo el grupo de Forja sale de los puestos públicos que tenía y no vuelven a ocupar ningún otro cargo público. Jauretche, que no tenía la mejor de las relaciones con Perón, más bien era una relación tensa por distintas razones, por origen, por el carácter militar de Perón y el carácter más civil y confrontativo de Jauretche. No tenían una buena relación, pero fíjate vos lo interesante de esto y una de las enseñanzas que dejan estos políticos como Jauretche o Raúl Scalabrini Ortiz. Lejos de salir a hacer públicas sus diferencias o criticar aquellos aspectos del proceso peronista que él veía como equivocados, Jauretche se llama a silencio durante los 4 años que van de 1951 a 1955, considerando que cualquier cosa que él dijese no iba a ser usado por los enemigos del peronismo para mejorar los posibles defectos que el peronismo tenía, sino para atacar de pleno lo mejor que tenía ese proceso de transformación en la Argentina. Entonces se llama a silencio y recién en 1955, con la caída del peronismo, con Perón exiliado, Raúl y Arturo Jauretche vuelven a tener un papel descollante escribiendo en los diarios como El Líder y otros diarios que defienden al gobierno caído. Es notable que tanto Raúl Scalabrini Ortiz como Arturo Jauretche vuelven a tener una presencia en el debate público muy importante después de la caída de Perón. Y en 1957 Raúl Scalabrini Ortiz junto con Arturo Jauretche se vinculan a la revista que había sacado Rogelio Frigerio. Y desde la revista que escriben durante todo el proceso electoral que va a terminar en el año 58 con el triunfo del doctor Frondizi, y participan de aquello que se llamó el pacto, o el supuesto pacto, que no fue tan supuesto, hubo un pacto, entre Perón en el exilio de Madrid y Frondizi como candidato a la presidencia. ¿Y Scalabrini Ortiz cuándo muere? Scalabrini Ortiz muere en el año 1957, si la memoria no me falla, antes del triunfo de Frondizi del año 58. Muere aquejado de un cáncer, muere rápidamente, digamos. Ya en el 56 estaba enfermo
y bueno, va empeorando su enfermedad y nos abandona en ese año, dejando un hueco muy grande porque la figura de Raúl, su pureza, su principismo político, fue un vacío muy difícil de llenar para el movimiento nacional. Genial. Bien, estamos, ahora sí. Ahora sí terminamos, ¿no? Terminamos. Cargamos. Nos vemos el tren que viene. Esperá que hagamos las tomas. Me quito el... Sí. A la chica no les pasa eso. No, es una curiosidad. No, que hay un par de tomas de... Un zarazo. Vamos bajando material. No recuerdo que en azul y blanco, no. Azul y blanco. No, fue Julián. Sí, pasa. Pancho, ¿no, Francisco? Sí, flaco. Flaco. Che, Flaco, ¿estás grabando sonido? Estoy grabando sonido de referencia, tengo... Referencia, este sonido. Ah, igual, seguramente. No, estaría genial. Ahora, el colegial es muy lindo, porque es acá, entonces se ven todos los trenes. Bueno, no es de Colan. De Colan es todo decorado de presentación. La fama de la estación de Colan. Voy a hacer así y lo veo pasar. Avísame cuando, cualquier cosa. Venite.
vos vas así. Taca, 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 taca. Dale. Bien. Avance un poquito. Yo la sigo hasta el momento paro, hasta que salga del cuadro. La mantengo ahí, la sigo. Sí. Hasta el momento paro, ya listo. Total. Cuando quieras. Vamos. Qué acá. Salí del cuadro. Andate un poco más para atrás, arrancá desde el... Un poco más. Ahí. Esto es bien inglés, ¿o no? Las cositas. Eso en general de la gente pasando libros. ¿Querés algo más? Primer plano de gente.